También al abogado César Gutiérrez Priego, a quien le he pedido que nos ayude también en este análisis, híjole, para tratar de, pues, de entender qué fue lo que pasó más, o sea, obviamente duele el asesinato, pero quién, cómo, cuándo, por qué, hay tantos elementos. Sabemos que la autoridad federal estaba ahí presente y aún así con 14 escoltas de la Guardia Nacional y con los escoltas municipales que haya traído, se acerca este personaje de acuerdo a los videos que están dando a conocer las autoridades y le mete creo que 7 balazos al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. César, un abrazo, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo ves la situación? Antes que nada, buenos días, Vicente. Lamentable lo sucedido, como yo le dije a todos los mexicanos bien nacidos, me parece que nos da rabia, coraje e impotencia el hecho de lo que sucedió, sin olvidar que quien priva de la vida al alcalde de Uruapan, a Carlos Manso, son miembros de la delincuencia organizada. Son estos sicarios contratados para ir en contra de un personaje que abiertamente había dicho que en Uruapan, Michoacán, no iba a permitir que los grupos criminales atentaran en contra de los ciudadanos o de los policías, que incluso les hizo una advertencia que todo aquel que quisiera cometer actos ilícitos en Uruapan, Michoacán, y que atentaran en contra de los ciudadanos o de los policías municipales, iban a ser abatidos. Me parece que obviamente hay muchos buitres que están tratando de sacar un beneficio político. Me parece deleznable y lamentable el hecho. Me parece que hacer politiquería con una tragedia como esta, pues obviamente es lo más bajo que puede existir en política y como ser humano y como personas con ética. Pero haciendo un análisis en cuestiones de seguridad, hay que analizar exactamente qué fue lo que sucedió. El edil contaba con escoltas de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, los cuales se encargaban, obviamente, de lo que era la seguridad perimetral. La seguridad personal, esa que tiene que ver con protección de funcionarios, la daban elementos de la policía municipal cercanos a él. Esto, por supuesto, que no exime de responsabilidad a todas las autoridades que tuvieron que ver. Se relajó la seguridad personal del edil, eso es más que obvio. Y esto fue aprovechado, obviamente, pues, por este miembro de la delincuencia organizada, que ya salieron algunos videos que la misma Fiscalía del Estado dio a conocer en cómo se da el seguimiento. Ya hay una investigación por parte del Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía del Estado, en donde se hace un seguimiento desde el hotel en donde estos personajes, se habla de 2 personajes, fueron contratados por un grupo criminal con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a la información que se ha dado a conocer en diferentes medios de comunicación, en donde pues ya habían amenazado al edil. El mismo edil comentó, y esto me parece que sí es importante, existe una coordinación con el gobierno de México, en donde elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano incluso estaban en coordinación, obviamente, con el secretario de Seguridad del municipio, y tan es así que no vimos un ataque por parte de un comando armado, sino que por medio de sicarios que fueron contratados y aprovechando que era un evento político y social, obviamente, pues estos errores en la seguridad y protección de funcionarios por parte de los escoltas que estaban protegiendo al edil, exactamente el día que él no trae un chaleco antibalas, que se relaja la seguridad por el hecho de estar con su familia, pues aprovecharon para de forma artera privarlo de la vida con estos disparos que incluso fueron por la espalda, ¿no? Me parece sumamente lamentable, pero también ser muy claros, ¿no? Esto es un ataque de criminales, o sea, fueron criminales los que privaron de la vida al alcalde y que además, por supuesto, pues es una amenaza directa al gobierno de México. No podemos permitir que los grupos criminales sigan atentando en contra de funcionarios y más contra un funcionario que abiertamente había dicho que no iba a permitir. Él lo señaló en algunas entrevistas que él solamente que tenía 3 caminos. El primero era terminar en la cárcel porque afectaba y molestaba las declaraciones que él hacía, tanto a los grupos criminales como a ciertos grupos políticos. El segundo, perder la vida, como lamentablemente sucedió. Y el tercero, tener éxito. Me parece que todo el peso del Estado y todas las actividades de las instituciones de seguridad tendrán que estar de la mano
de forma coordinada, ya se dio con los responsables materiales. Necesitamos saber quiénes son los actores intelectuales de este asesinato. Y me parece que es sumamente importante porque es un reto que la delincuencia organizada, obviamente, nuevamente está desafiando al gobierno de México, y me parece que vamos a ver de forma contundente cuál va a ser la respuesta del gobierno mexicano. Esto es importante lo que estás diciendo. Entonces, no solamente es el ataque contra el presidente municipal en un poblado en Michoacán, sino es todo lo que significa una estrategia de seguridad. ¿Qué tan duro es este golpe para esta estrategia de seguridad que se había celebrado? Había bajado en un 32% los homicidios dolosos en el primer año, César. Eh, ¿Quién asume? ¿Cómo ves esta situación? Mira, esto es nosotros tenemos que entender que si bien es cierto, el homicidio, la extorsión es un delito del fuero común, por supuesto que había coordinación por parte del gobierno de México, ¿no? Del gobierno federal. Y que tan es así, el índice delictivo en Uruapan había bajado significativamente, cerca de un 50%. Cuando tú ves que los grupos criminales van y atentan en contra de una persona en específico, es porque quieren causar un efecto como el que están causando. Hacerle creer a la ciudadanía que no se está obteniendo ningún resultado. Y que además tenemos que entenderlo y hacer el análisis de forma cierta. En el estado de Michoacán existe un problema con diversos grupos criminales. Hay un cultivo de grupos criminales diversos, muchos que son regionales, muchos que son estatales y muchos que son nacionales e internacionales que tienen que ver con el estado de Michoacán. No podemos olvidar que hace poco menos de 2 semanas privaron de la vida al líder de los limoneros en el estado de Michoacán. No podemos olvidar tampoco que elementos del ejército mexicano fueron atacados con minas y con drones, ¿no? Por parte de grupos criminales, donde perdieron la vida poco más de 11 militares. Todo eso me parece que ha prendido las alertas dentro del gobierno de México. Pero cuando van contra un personaje que era conocido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque abiertamente él había amenazado a los grupos criminales haciendo el señalamiento de que no lo iban a espantar y que él no iba a dejar de proteger a los ciudadanos de Uruapan, pues nuevamente es tratar de dar un mensaje en donde todo lo que ha luchado el gobierno de México, todos los resultados que se han estado dando, tratar de minimizarlo. Por eso es importante la respuesta y por eso es importante dar con los autores intelectuales. Todo aquel personaje que haya tenido que ver, por supuesto, va a ser investigado, va a ser señalado, va a ser imputado y tendrá que ser sentenciado. Me parece que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en estos momentos habemos muchos ciudadanos mexicanos bien nacidos que lo que queremos es que obviamente el Estado de Derecho prevalezca, que estamos muy molestos y que sentimos mucha rabia por lo que sucedió, pero con la verdad, no con mentiras. El hacer señalamientos de que supuestamente el gobierno de México lo abandonó, que supuestamente el gobierno de México en ningún momento apoyó, pues es completamente falso. Nosotros tenemos que reconocer que hubo una falla respecto a la protección que hubo por parte de estos escoltas y tenemos que entender también que esas fallas costaron la vida de un ser humano valiente. Pero de ahí a decir que el gobierno de México no ha hecho nada y que el gobierno de México ha entregado casi el poder a los criminales, pues es completamente falso, porque lo están utilizando con fines políticos para tratar de atacar toda una estrategia de seguridad. Por supuesto que afectan a los medios de comunicación y lo que se tiene que hacer es redoblar esfuerzos. Y obviamente hacer que las investigaciones sean profesionales, sean serias y que no quede ninguna duda respecto a quienes ordenaron el artero asesinato del edil. Eso me parece que aunque no va a cambiar el hecho de lo que ya sucedió, sí puede dar certeza jurídica a la gente de que todo aquel que cometa un delito va a terminar siendo presentado ante las autoridades, va a ser procesado y va a ser sentenciado. Eso me parece que es lo que todos los mexicanos de bien queremos. Hay que recordar que esto es una contraofensiva de los grupos criminales en contra de lo que es la nueva ley antiextorsión que está presentando el gobierno de México. ¿Por qué? Porque con esta ley antiextorsión lo que haces es quitarle no solo a los gobiernos estatales el tener que hacer estas investigaciones y acuérdate la problemática que tenía la gente al denunciar, que obviamente ellos tenían que demostrar que estaban siendo extorsionados.
extorsionados. En cambio, el gobierno federal con esto ya tiene la posibilidad de homologar todos los códigos penales a nivel nacional para que sea un delito grave y poder ir en contra de todos estos grupos que extorsionan, que cobran piso y que utilizan la violencia para sacar un beneficio. Y el estado de Michoacán lo ha sufrido desde hace un par de décadas y por supuesto que el gobierno de México afronta de forma directa. El problema es que no se puede cambiar de un día para otro. Y cuando ves sucesos como estos, que son completamente lamentables y que obviamente son hechos que solamente cobardes realizan, pues me parece que es con la intención de que no se tenga la percepción de real de lo que está sucediendo. Por supuesto que hace faltan muchas cosas por hacer, Vicente. Sería ilógico y sería una mentira decir que ya se acabó con la violencia en este país. Por supuesto que no, pero sí se está trabajando para poder realizarlo. Y el hecho de que salgan estos ataques con mentiras, a hacer señalamientos que están fuera de lugar, a tratar de tergiversar la información, me parece que incluso es ir en contra de la memoria de un personaje como Carlos Manso, que no descansó hasta proteger a su municipio de todos estos grupos criminales que extorsionaban, que matan, que violan, que utilizan el poder para ir en contra del ciudadano. Me parece que es sumamente lamentable y me parece que tiene que haber una respuesta contundente por parte del gobierno de México. Para cerrar, César, el caso de Michoacán es, híjole, pues durísimo, difícil de intentar analizarlo porque Michoacán viene arrastrando, ya no digo desde Calderón, desde antes, una situación pues de inseguridad muy fuerte, de violencia muy fuerte. Con Calderón se lanza la guerra contra el narcotráfico allá, con Peña Nieto se intenta retomar el tema de las autodefensas. Entiendo que todo el mundo desconfíe de todo, ¿no? Preguntan en la mañanera, oigan, ¿existe la posibilidad de que estén aliados al crimen organizado los escoltas municipales o federales? Incluso hay personas que ponen en tela de juicio, ¿por qué mataron al asesino? Bueno, a ver, tiene un arma, acaba de disparar contra el presidente municipal, pues la reacción es letal, la respuesta es letal. Eh, Tu reflexión sobre lo que estoy mencionando, porque en Michoacán ahí sí que todos tienen su pedacito de responsabilidad en los últimos gobernantes y las últimas autoridades, llámese Silvano Aureoles del PRD, llámese Fausto Vallejo del PRI, llámese el propio Alfredo Ramírez Bedoya de Morena, llámense todos. Pero bueno, en esa espiral de desconfianza también estamos. En el caso de Michoacán, en donde se ha visto de todo, ¿no? De todo, César, para cerrar. Es correcto, Vicente. Mira, la verdad es que dentro de los estudios de la seguridad pública, de la seguridad nacional, el estado de Michoacán, el michoacano como tal tiene una psique completamente distinta a muchas regiones del país. Eh, es de los pocos estados donde se tiene documentado que desde los años 50, 60, los grupos criminales regionales hacían frente al ejército mexicano, situación que en casi la mayoría de los estados no se llegaba a dar. Hay que recordar que en el estado de Michoacán es conocido porque tiene a los mejores taqueros de carnitas de todo el país e incluso en otros países, ¿no? El hecho de las mejores paletas que pueden existir o Nieves también son del estado de Michoacán. Espero no equivocarme con el nombre del municipio, pero me parece que es Tocumbo, donde todos conocen esa parte. Tienen limoneros, tienen aguacateros, es dependiendo de las regiones. Es un estado sumamente rico, pero también es uno de los estados que más gente se va hacia los Estados Unidos a hacer fortuna y termina haciendo fortuna. Eso te habla obviamente de la persistencia que tiene el estado de Michoacán. Pero por lo mismo también hay grandes inversiones en el estado. ¿Por qué? Por todas estas personas que tienen éxito y que quieren seguir formando parte del estado. Pero también tenemos al líder del grupo criminal en estos momentos más importante del mundo, que es el estado de Michoacán. Este cultivo de diferentes grupos criminales lo que ha hecho es que tengamos una problemática real completamente distinta. Y como bien lo señalas tú, eso no tiene que ver nada más con la famosa y estúpida guerra que hizo Felipe Calderón y que incluso la misma Tuta sale a hacer el señalamiento de que su hermana buscó un acuerdo con los grupos criminales. Esto tiene una historia larga.
La realidad es que la reacción que tiene una escolta cuando ve que tratan o atacan directamente al principal, como se le conoce, que es la persona a la cual están protegiendo, pues obviamente es de tratar de neutralizar la amenaza, en este caso a la persona que está disparando. Pero recordemos que incluso se detienen a 2 personas más, y de acuerdo a la información oficial que se ha dado, es que se contrataron a 2 sicarios, ¿no? Eso significa que por lo menos de las 2 personas más que fueron detenidas, uno de ellos también venía con este personaje, si no es que los 2 como tal. Se tienen los videos, obviamente, del hotel en donde llega este personaje, ya se han identificado, se hizo el seguimiento, se señala que hubo una reunión previa a que se llevara a cabo el artero asesinato del alcalde. Me parece que necesitamos respuestas prontas y me parece que el Gabinete de Seguridad Nacional los va a dar. ¿Por qué? Porque esto obviamente pues ya se volvió una cuestión de seguridad nacional independientemente de lo que sucedió, y me parece que lo que todos queremos es certeza. Lo que es sumamente lamentable es que incluso personajes que hoy salen a atacar, a mentir, a denostar, a tergiversar la verdad, atacaban al alcalde y decían que era un Bukele, decían que era un violador de derechos humanos y que lo que estaba haciendo era tratar de militarizar por ese apoyo de la Guardia Nacional y del mismo batallón de infantería que se encuentra directamente en Uruapan. Y eso me parece que pues te demuestra el tipo de sopilotes que tenemos nosotros en los medios de comunicación, en la política y supuestamente en esta protección de derechos humanos, donde hoy quieren utilizar este mismo caso que a él lo atacaban hace algunas semanas o meses y que el día de hoy quieren salir a decir mentiras respecto a lo que sucedió. Cada una de las autoridades municipales, estatales y federales tienen el grado de responsabilidad que les compete. El problema es tratar de tergiversar y mentir señalando de que supuestamente lo abandonaron, de que supuestamente lo dejaron solo, de que supuestamente no existían estas bases de operaciones mixtas, que lo que estaban haciendo era proteger al municipio como tal. Tan es así que no podía ingresar un comando armado, que lo que hicieron fue contratar sicarios y aprovechar la oportunidad que se ve donde hubo una planeación, en donde sabían que las medidas de seguridad iban a estar relajadas, donde sabían que no iba a traer un chaleco antibalas por estar en un evento político social donde él incluso iba con su familia y que la intención era poder convivir con los ciudadanos del municipio. Aprovecharon cada una de esas oportunidades. Ya sacaron el video, la fiscalía, del seguimiento que va haciendo este personaje que arteramente asesina por la espalda al presidente municipal. No, entonces me parece que tenemos que esperar las respuestas contundentes, me parece que tiene que ser una investigación profesional y dejémonos de crear historias que están fuera de lugar. Sí, dentro de los señalamientos que hizo el alcalde, seguro que el Gabinete de Seguridad no va a salir a proteger a nadie porque es sumamente importante que no queden dudas, con todo y que escucharemos a personajes que inventen por medio de columnas o por medio de mensajes en redes sociales o en diferentes medios de comunicación que supuestamente esto fue orquestado desde algún punto y que pueda tener el gobierno o los grupos criminales. Tenemos que ser muy claros y muy profesionales. Todo aquello que sea verificado, entonces sí salir nosotros y publicar y señalar. Pero el problema es que ahorita estamos viendo, y bien lo decía Marmolejo ahorita, hay una guerra híbrida desde hace varios años que lo sabemos, que se está utilizando todo esto para tratar de restarle fuerza al Estado mexicano. Cuando vemos la cantidad de resultados que se han llevado a cabo, que nos falta todavía mucho, pero que estamos en vías de poder conseguirlo, me parece que en este momento es momento para que los mexicanos estemos unidos y que entendamos algo. Quien privó de la vida a Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, fue el crimen organizado. Y tenemos que ir en contra de ese crimen organizado, en contra de esos delincuentes que lo privan de la vida. Y si hay funcionarios que están involucrados, tenemos que ir también contra esos funcionarios que están involucrados. Pero no especular, no mentir, no tergiversar. Eso me parece muy importante, Vicente. Así es, le agradezco al abogado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, que nos acompañe. César, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes, a tus espacios, para que te lean, te escuchen, te vean y te apoyen? Claro que sí, Vicente, te agradezco mucho. Los invito a que me sigan en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @sargutiprim, a que me acompañen en las videocolumnas que subo a mi cuenta de TikTok, que es @sargutipri1, y a mi cuenta de YouTube como César Gutiérrez Pliego. Y los invito a que lean mis columnas, tanto en La Silla Rota como en el Heraldo de México, y por supuesto aquí en Sin Censura, que es mi casa, todos los martes en la mesa de seguridad que tenemos con Paco y con Pepe. Te mando un abrazo, mi querido Vicente, y saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan.
Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Gracias, César. Gracias al abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin censura.